Antes de empezar esta clase quiero traerle un testimonio porque a veces sacamos poco tiempo para dar testimonio de las cosas que hace Dios en la vida del creyente. Pero este testimonio que vamos a hablar en unos minutos, un poquitos minutos porque vamos a dar la clase, es un testimonio que le compete a toda la iglesia. Y por eso he querido, entiendo que es pertinente que lo escuchemos. Porque es parte de la guerra espiritual que llevamos y está relacionado ese testimonio con los problemas de apostasía que estamos enfrentando como hijos de la casa. Y es importante que destaquemos esto. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha encargado de sacarte de la comunión con Dios para sacarte, llevarte, arrastrarte al mundo. Y aunque puedas decir que estás en la iglesia, estás en el mundo. Usted va a escuchar el testimonio, usted se va a dar cuenta por qué se lo estoy diciendo. Porque es importante que sepamos la fecha. De hecho, David Diamond este domingo viene a predicar. No sé si ustedes lo saben. El judío cristiano viene a predicarnos. Y va a estar hablando de los tiempos escatológicos que estamos viviendo. Pero este testimonio específicamente que lo va a dar la profesora Carmen Alicia Lebrón, tiene mucho que ver con el tiempo que estamos viviendo. Adelante, Alicia, pasa por aquí. Sabe que ella es la profesora de los niños y ella es una mujer de Dios que se ha dedicado a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Que es otro testimonio algún día que le vamos a dar, pero vamos a hablarlo después con calma. Vamos a lo que Dios le dio para traerlo esta noche aquí. Adelante, Alicia. Dios les bendiga mucho, hermano. Dios les bendiga más y más y más y rica y abundantemente. Este testimonio que yo les traigo hoy es como el Señor, cuando nos quiere usar, y eso lo sabemos, ¿verdad? Siempre, por más que corramos y por más que huyamos y por más que peleemos y digamos no, Él siempre nos va a usar. Y siempre nos va a llevar y a cumplir el propósito de Él. Pues yo soy maestra y estudié mi bachillerato en educación y otras cosas más. Entonces, el Señor siempre, aunque yo haya seguido estudiando otras cosas, el Señor siempre me quería en un salón de clase. Y cuando yo no era cristiana le decía, ¿pero por qué? Si yo puedo hacer otras cosas. Pero no se abría ninguna otra puerta. Entonces, la cosa es que yo no quería ser maestra, pero lo disfrutaba. Me gustaba hacerlo. Cuando entraba por aquella puerta, me olvidaba de lo que había afuera. Así es que, pues, no quería ser maestra. Yo era joven y yo decía, ay, tan poquito que me... Pensaba en eso, ¿verdad? Y pensaba también en la cantidad de trabajo que tiene el maestro. Porque el maestro, cuando sale del trabajo, es que empieza el trabajo. Porque uno se lleva también, además de qué voy a hacer con ellos para que aprendan, para que los impacte. Me llevo el que trajo la carita triste, me llevo el que vino diferente a mi casa y todas esas cosas, ¿verdad? Se las lleva uno también a la almohada y muchas veces se queda en la cabeza dando vueltas y uno no descansaba bien. Bueno, pues yo decía, Señor, pero ¿por qué tú no me sacas de la escuela así? Yo no quiero ser maestra, yo puedo hacer otras cosas. Bueno, pues entonces, en el año 85, al que era mi esposo, la compañía lo traslada para la Florida. Y nos fuimos a la Florida.
Y yo comienzo a buscar una iglesia para congregarme. Y entonces la iglesia que me quedaba más cerca es una iglesia bastante grande allá, que se llama la Iglesia El Calvario. ¿Y qué pasó? Maestra en la Iglesia El Calvario. Entonces se me acercó una amiga y me dice, mira, la maestra faltó, ¿tú puedes sustituirla? Y yo le digo, bueno, pues sí, está bien, yo lo hago. A los 3 meses estaba como maestra de niños en la iglesia. Luego, como de 4 años, decidimos comprar una casa, ¿verdad? Y entonces, donde estaba la casa y donde estaba la iglesia era bastante retirado. Así es que me tenía que mover de iglesia. Y me muevo de iglesia que quedaba muy cerca de mi casa, a la iglesia El Pabellón de la Victoria, que tiene una hermana aquí, que está en Hormiguero. Entonces, que allá también el pastor es doctor y también dejó el consultorio para servirle al Señor, para pastorear. Entonces, cuando me entrevisto con él, y después que hablamos, pues, nuevamente, maestra de niños en la iglesia El Pabellón de la Victoria. Bueno, después en el 2002, regreso a Puerto Rico y comienzo a congregarme en la iglesia Sendero de la Cruz. Al cabo de como de 11 años, en la iglesia Sendero de la Cruz, el Espíritu Santo me empezó a mover. El Espíritu Santo me inquietó para que me moviera a otra iglesia. Entonces, encuentro una amiga y me dice, yo estoy yendo a la iglesia del pastor Leonel Ramírez. Y yo dije, ay, pues qué bueno, porque él era pastor en Sendero de la Cruz. Y todo el mundo quería coger las clases de discipulado con él. Pero ese grupo estaba bien lleno. Sí. Así es que entonces llego a la iglesia La Voz del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y tengo que hacer un paréntesis para decir, en la iglesia La Voz del Espíritu Santo he madurado, he crecido y he aprendido tanto. Y vengo de otras iglesias, pero aquí, gloria a Dios, el Señor me ha dado madurez espiritual. ¿Por qué? Porque esta iglesia cree en liberación espiritual. Y hay cosas que atan a uno y uno no sabe de dónde viene, uno no sabe por qué. Pero aquí tenemos el pastor que nos los explica, ¿ves? Y aprendemos. Entonces, pues, llego aquí y mira, yo no sé por qué, pero el Señor me empezó a hablar de maestra de la escuela de niños. Y yo ahí sí que empecé a llorar, a pelear y a decirle al Señor, no, yo no quiero. Y estaba en el edificio Las Américas, que iba para una cita médica. Y cuando me estoy estacionando, ahí es que empecé a llorar, a gritar y a decirle al Señor que no. Hasta que de momento siento una paz, una tranquilidad,
bueno, me rendí. Le dije al Señor, bueno, ya, está bien, no voy a pelear más. Si tú quieres que yo sea maestra de niños, pues aquí estoy. Y como tu palabra dice que si yo hago tu trabajo, tú te vas a encargar del mío, pues yo lo voy a hacer. Y como yo pues tengo a mi nieto y a mi hijo por allá, ¿verdad? Pues el Señor, yo le dije, tú te encargas, yo voy a hacer tu obra. Pues bueno, pero eso, ¿verdad? Fue entre él y yo como un miércoles. El domingo estoy aquí en el culto y viene una hermana que se congregaba aquí, que ya no está, Nivel, me dice, ella era maestra de niños, y me dice, necesitamos una maestra de niños, y el Señor me dice que eres tú. Ya ustedes saben, yo caí al piso llorando. Bueno, entonces, al cabo de un tiempito, comencé como maestra de niños, pero no muy a gusto, en obediencia, porque después que peleé y todo, y le dije, Señor, me rindo, pero yo no estaba muy en obediencia, yo, como que sí, como que no. No con coraje, yo estaba en obediencia, pero es que no me gustaba. No quería. Pero miren cómo el Señor hace las cosas. Wow. El Señor entonces, cuando empiezo a subir con los niños, el Señor empieza a ponerme un deseo tan grande de estar con los niños, pero un deseo profundo de prepararme, de estudiar. Me metía en las librerías cristianas, me sentaba a veces en el piso porque no habían sillas en el sitio que iba. Mira, y allí yo pasaba horas mirando los libros para los niños. Así es que, y entonces un día me dice el Señor, Jeremy está quemada. Y yo, ¿quemada? Y le digo, Señor, un burnout. Y me dice, sí, mira, Jeremy tenía mucho trabajo, pero mucho, más tenía el ministerio de niños. Y ahí yo empecé a llorar tanto. Yo dije, Dios mío, qué egoísta soy. Y bueno, me rendí. Aquí estoy para la gloria y la honra del Señor y hasta que el Señor quiera. Y es, miren, lo que estamos viviendo allá. Porque entonces yo le pedí al Señor, Señor, tráeme niños. Trae niños a la iglesia, porque yo quiero que esos niños aprendan la palabra. Porque yo quiero que esos niños, cuando se van el domingo, la palabra le esté dando vueltas y la tengan ahí en el corazón toda la semana. Porque esa va a ser lo que los va a proteger y los va a defender. Oye, y el Señor me dice, Él es soberano, Él me dice, los padres vendrán por los niños. ¿Verdad? Así es que yo lo creo. Yo lo creo. Y entonces, pues el Señor empieza como que a ponerme, ¿sabes? Unas cositas fuertes con los niños. Y el otro día le dimos una clase porque los niños empezaron a hablar del spinner. Y ya el pastor había aquí hablado del spinner. Entonces empezamos a hablar del spinner, que ellos juegan en la escuela con los otros niños, las experiencias. Mira, Rey,
tiene 6 añitos. Dice, Missy, cuando yo me pongo el spinner aquí y da vuelta, me da dolor de cabeza. Randy, que va a una academia que es cristiana. Randy entonces me empieza a contar de lo que pasa en la escuela de él, de cuando los niños juegan con spinner. Y entonces, jugando esos juegos, que son varios, uno de los niños se cayó al piso y se le viraron los ojos. Entonces tuvieron que venir a orar y a reprenderlo. Así es que yo entonces le enseñé a los niños sobre el spinner. Y yo, ¿verdad? Le pregunté al pastor para decirle a los padres y para dejarles saber, pues, que es que nuestros niños tienen que estar claros de qué les hace daño. Y que sus padres vienen a la iglesia a recibir la palabra también. Y también pues tenemos nosotros como padres, ¿verdad? Chequear esos, orientarlos, es correcto, orientarlos. Entonces, bueno, pues ahí estuvimos, seguimos hablando y ahora estamos con la armadura de Cristo, que prontamente vamos a tener, nos van a obsequiar una actividad bien bonita que estamos montando. Y mira, esos nenes están respondiendo de una forma tan y tan, es de Dios. Esos niños oran, esos niños piden por sus padres. Mira, lo que se da allá es el Señor, es la presencia del Señor. Mindy, el otro día, estaba arriba, bueno, las veces que sube, por lo menos ha pasado 2. En una de las ocasiones, uno de los nenes oró y a ella la tocó y ella empezó a llorar. Y ella entonces presentó una petición. Y entonces se sienta y yo le tengo que decir a Mindy, vete, que ya es hora del servicio. Y entonces ella baja. O sea, los niños, yo le dije al Señor, Señor, si yo voy a ser maestra de niños, yo no quiero que vengan a jugar. Yo quiero que vengan a aprender la palabra. Porque si ustedes están aquí aprendiendo la palabra, pues los niños tienen que ir allá a aprender la palabra también a su nivel. Así es que ese es mi testimonio. La gloria y la honra es para el Señor. Pero el Señor me dijo también, en Juan 15:16, estas cosas os he hablado. No, perdón. Perdonen.
En Juan 15, 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y no creo que sea esa. Ajá, 16, 15. Esa misma. Ese es, ¿lo puedes leer? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo haré. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es que yo no lo elegí a él, él me eligió a mí. Yo corrí, y gracias, pastor. Corrí, no quería, pero él nos alcanza. Amén. Dale un aplauso, claro que sí. Carmen se lo sintetizó, pero tuvo mucha guerra para poder lograr todo eso. Porque incluso las tinieblas la querían sacar de la iglesia para que no hiciera eso. Y usó gente de la iglesia que estaba fuera de la iglesia para sacarla de la iglesia. Ella no se lo dijo, pero yo se lo digo porque como pastor uno se entera de todo, ¿verdad? Ella es muy buena, ella nunca habla mal de nadie y ella se calla mucho y traga, pero también hay que decir las cosas para que otros no pasen por lo mismo y caigan en la apostasía. El enemigo la quería sacar porque ella tiene un ministerio y uno de los ministerios más importantes de la iglesia son los niños, si no es el más importante, porque es la columna principal de toda la iglesia y es el futuro del país para establecer el reino de Dios y su justicia, son los niños. Por eso es tan importante el ministerio que ella tiene. Y es importante, por eso está liderando su ministerio y Dios la va a poner muy en alto y le va a seguir dando más. Muy bien, y por si ustedes no lo saben, esto aquí se va a convertir, todo esto, con una puerta allí para atender niños de diferentes situaciones y problemas. Todo este espacio. Mire si es importante para Dios los niños. Así que tenemos unos programas preciosos cuando terminemos la iglesia, ya le diremos, así que ore porque Dios nos dé la sabiduría y la economía para seguirlo haciendo. Es importante. Muy bien. Nos habíamos quedado, gracias por ese testimonio. Nos habíamos quedado en la página, los que tienen el 256, los que tienen el electrónico y los que lo tienen en página de papel, es 257, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando originalmente, espérate, me pasó la página aquí. No, es que metí el dedito más a 257. 256 acá en electrónica. 56, aprendemos. ¿No? Esta aquí es 256. Muy bien. Lo que estábamos hablando originalmente se refería al tiempo de cómo ministrar liberación. Ya habíamos discutido 3 pasos y el cuarto paso es conduce una entrevista breve. Cuando usted ministra liberación, usted tiene que tener un buen diálogo con la persona y la persona tiene que tener mucha confianza con usted. ¿Para qué? Para que pueda ser efectivo en lo que el Espíritu Santo le va a mostrar y la persona sea honesta en lo que usted le va a preguntar. Dice así, conduce una entrevista breve. O sea, esto, a pesar de que no es requerido exactamente que sea así, pero debe haber una breve entrevista corta para que haya un buen rapport, una buena relación, una buena química entre usted y la persona que va a recibir la liberación. Debe ser hecho conforme a la guía del Señor, que es la palabra de Dios. Dios puede darle palabras específicas de sabiduría en cuanto a la conducción de la persona y no necesitarás entrevistarla. O sea que hay veces que Dios te revela,
y vas directamente al grano. Pero hay veces que tienes que hacer una pequeña entrevista para que sintonice y te ambientalice con la situación que tiene la persona, ¿verdad? Dice, pero si Dios no te revela sobrenaturalmente algo a ti, no dudes en usar la entrevista. O sea, si no tienes el don de ciencia activado diciéndote lo que hay, entrevístala para que puedas indagar sobre la situación o problema que tiene. Jesús usó tanto los métodos naturales como los sobrenaturales. En ocasiones discernió la condición de las personas por el Espíritu Santo. En otras ocasiones le preguntó qué querían y cuánto tiempo habían estado afectados. Una entrevista te ayuda a ganar información de tal manera que puedes orar más específicamente. También te puede ayudar a determinar si la persona necesita instrucción adicional antes de que ore. Jesús con frecuencia usó esto. Preguntó a las personas con relación a su fe y luego trató con las fuerzas negativas de incredulidad antes de ministrarle. Vamos a ver un ejemplo, alguien que me lea Marcos 5 del 1 al 20. Bueno, si la conocen se lo digo. Bueno, vamos a leerlo porque es que tienen que verlo. Marcos 5 del 1 al 20, yo lo tengo aquí. Marta. Ok, Marcos 5 del 1 al 20. Este es lo del Gadareno. Pero lo que quiero es que, te estoy repitiendo este ejemplo porque quiero que veas cómo es que él se introduce para él poder penetrar espiritualmente en la persona. Y vino a él. Ok. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hay varias cosas importantes en este relato. La primera es que Jesús permitió la manifestación de la pregunta, porque la manifestación de la pregunta ante la necesidad de ser libertado refleja el anhelo de la persona de querer ser libertado. O sea, usted no puede ministrar liberación si la persona no anhela ser libertado, porque aunque usted no lo crea,
Hay gente que dice ser cristiana y ama el pecado que tiene guardado dentro. Ama el mal hábito que tiene de hablar palabras malas. Habla el mal hábito de responder con sandeces y estupideces. Ama el imponer su criterio cuando él le da la gana. Una persona así no desea ser libre. Porque lo primero que tiene que hacer para ser libre, yo tengo esta situación, la reconozco, me arrepiento y quiero ser libertado. Entonces, usted como, ¿verdad?, ministrando liberación, como siervo del Señor en autoridad y poder, no va a ministrar la liberación si la persona no le dice a usted que él desea ser libre de ese pecado que no puede vencer. Aunque usted sepa lo que es. ¿Por qué? Porque la pregunta va a reflejar el deseo de su corazón de ser libre. Porque tiene que haber un anhelo de la verdad, un anhelo de vivir conforme a la palabra de Dios, un anhelo de agradarle a Dios, un anhelo de hacerle bien las cosas delante de Dios. Si la persona no tiene ese anhelo, pues no le ore, porque va a perder tiempo. Se lo hace perder a usted y a él también. Y los demonios guiándose. Tiene que haber ese anhelo. Por eso esa pregunta es importante. ¿Tú tienes fe para creer que Dios te puede libertar? ¿Tú quieres ser libre de ese azote que no te deja dormir? ¿Tú quieres ser libre de esta situación, de lo que sea, que lo esté perturbando? Sí quiero. Eso es suficiente para que Dios lo haga. Hay gente que usted le puede decir, mira, te tiene dominado la internet, la computadora, te tiene dominado el vicio del cigarrillo, el alcohol, las mujeres, se te van los ojos detrás de las mujeres. Pero si no lo quiere soltar, ¿para qué usted orar? ¿No va a ser libre? ¿Va a seguir enredado en la basura? No quiere decir que usted no tenga autoridad. Es que la persona que recibe la bendición es aquel que anhela la bendición. ¿Ok? Vamos a otro ejemplo. En Marcos 8, 22 al 27. Porque ese Marcos 8, 22 al 26, perdón. Dale, Martica. 22 al 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Fíjese en eso, le rogaron, no, el ciego no le está rogando, le rogaron otra persona, que no es el ciego. Siga escuchando. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Fíjese lo que está pasando aquí. Lo saca del ambiente hostil y se póngale las manos. O sea, la gente deseaba que le pusiera las manos para burlarse de que él no recibiera el milagro. Porque esa gente estaban llenos de demonios. No, le estoy diciendo esto porque el original me lo explica así. Llenos de demonios. Entonces se tocase para hacer quedar mal a Jesús. Pero Jesús, que sabía lo que pensaba, le dijo, vente, vamos fuera de la aldea y vamos a hacerlo acá. ¿Por qué? Porque las personas querían producir en él una actitud negativa de incredulidad para que no recibieran el milagro. Entonces él discernió en el Espíritu, sí, yo sé que él lo quiere, pero no a la manera que el diablo me dice, sino a la manera que yo, Dios, digo. Lo sacó. Entonces, ¿qué hizo para crearle la fe? Lo hizo 2 veces. Jesús lo podía sanar de un cantazo sin ponerle el barro, pero lo hizo 2 veces para que él empezara a decir, oye, pero sí que tiene poder, porque ya estoy viendo a los hombres que caminan como árbol. Pero ya los veo claro. Eso crea fe. Entonces le dijo, ahora no vayas a la aldea. Se quedó con la vista. ¿Qué pasó la noche que había aquí la nena que recibió la visión y después la perdió? ¿Qué le faltó? Fe. ¿Y qué fue la pregunta que le hizo la otra que le robó la bendición? No, que no puede ser. Y ella dijo, es verdad. La perdió. Exactamente el mismo ejemplo pasó aquí. Un viernes con los jóvenes. La nena está ciega, el Señor me dice, levántate y ponle las manos que le voy a dar la visión. Le da la visión, le duró 2 minutos. Se sienta allí
Y ella dice, ¿de verdad que ves? No puede ser que tú veas. Y ella dice, ¿verdad es? Y buscó los ¡pap! Y se le fue la visión. Pero, por eso era, ¿qué tenía yo que hacerla? Sacarla de aquí. Vino con las muchachas de Grupo de Yeseria. O sea, muchos de ustedes vieron este ejemplo. Exactamente pasó aquí. Jesús lo sacó. Pero en ese ejemplo, él dijo, sí, yo veo. No dijo, ay, yo veo. Ajá. No, no, porque también él, al sacarlo afuera, él preparó el ambiente. Pero yo hice lo que Jesús me dijo, ¿para qué? Para que aprendiéramos la guerra espiritual, para que lo aprendiéramos aquí y la pudiéramos usar como ejemplo. No, y no dejar que la contamine. Eso es para aprendizaje de todo. Porque ustedes son guerreros espirituales. A eso Dios los trajo. Marcos 9, 14, 27. Este es un niño con espíritu maligno. Marcos 9, 14, ahí mismo. 9, 14, 27. Léelo, Martica. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Esa pregunta es importante. ¿Por qué es importante? ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Porque usted tiene que establecer una relación de tiempo para la causa y el efecto. ¿Por qué? Porque pudiera ser un trabajo de espiritismo, pudiera ser una enfermedad, pudiera ser que sea algo reciente por un conjuro que le hicieran, o pudiera ser por un pacto que haya hecho, o pudiera ser generacional. Por eso la pregunta es importante que él le hace, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Seguimos hasta ahí, ¿verdad? Desde niño. Y el 22, muchas veces le echa fuera en el fuego, lo echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjate que aquí el niño no pidió ser ayudado, pero la autoridad espiritual del padre hace que el niño se someta espiritualmente a la autoridad del patriarca, y por la petición del patriarca el niño recibe bendición. Por la petición de muchos hijos de nosotros, Dios los va a traer al camino. Y aquellos que están bajo la edad del conocimiento, que puedan ser nietos o inclusive hijos, también serán salvos y serán levantados. ¿Se da cuenta? Así es que funciona el ámbito espiritual. Y es importante entender el mecanismo por lo cual nosotros tenemos que funcionar, porque esta es la Biblia, que es infalible. No tiene equivocación. Vamos al próximo. ¿Qué pregunta? Como me pasó si nos menciona el nombre, con el matrimonio que recién llegado aquí, que yo estaba ministrándole, que el Espíritu le dice, hoy vas a dormir bien y vas a comer bien. Amén. Y la persona ella me dice, ¿y por qué tú sabes eso? El Espíritu no te lo está diciendo. Pues el Espíritu sabía que ella no estaba durmiendo ni estaba comiendo. Y ahí una de las cosas que Dios, ella creyó, porque sabía que yo no sabía nada y recibió. Ahí está. Porque eso es discernimiento de espíritu y el don de conocimiento a la misma vez. Y un chipito, o sea, cuando Alice me dijo que fuera al hospital porque su nieto estaba convulsando, la autoridad ahí no era el nene, no estaba la mamá, la autoridad era ella, su abuela. Y entonces yo abajo en el pasillo le dije, ¿pero tú crees en esto? Y yo le dije,
al hacer esta petición estamos parándonos frente al trono del Padre a pedir y tenemos que limpiar nuestras vestiduras. Y entonces ella aceptó. Yo le dije, ¿tú quieres entregar tu vida a Dios? ¿Tú quieres orar, pedir perdón? Me dijo que sí, alzó las manos. Ella repitió la oración de pacto. La repitió con una fe increíble. Cuando yo fui allá a encontrar al nene dispuesto a recibir sanación, él mismo hizo la oración, me la quitó de las manos y él la hizo y recitó. Y recibió la sanidad. Lo vimos aquí. Empezó a convulsar allí y yo le dije, ¿te acuerdas que te dije que Jesús es nuestro amiguito invisible que está aquí? Y él sana y me dijo, sí, pues no vas a convulsar más. Y ahí terminó la convulsión. Después de eso, el niño lo dieron de alta porque no volvió a convulsar más hasta el sol de hoy. ¿Usted oyó bien lo que ella acaba de decir? ¿Entendieron el testimonio? Porque yo lo conozco porque el testimonio lo conozco. O sea, que en ese momento el demonio que le hacía convulsar cesó y se fue para siempre. ¿Pero por qué? Porque la abuela creyó y el nene se apoyó en la fe de lo que estaba ella diciendo como enfermera. ¿No te entiende? Usted como servidor de salud, y todos somos servidores de salud, no tienen que estudiar medicina para ser servidores de salud. Todos necesitamos salud. Puede ministrar salud, pero el nene se apoyó, no vas a temblar más, vas a estar sano porque el invisible te va a sanar. Y el nene lo entendió porque los niños no tienen problema para creer. El que tiene problema para creer son los adultos. Increíble, ellos creen. Sí, recibió y fue sano. Tremendo ejemplo, muy bueno, excelente. Marcos 10, 46 al 52. 10:46. Marcos 10, versículos 46 al 52. Este es el del ciego Bartimeo, interesante. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Fíjate, párate, esto es importante que usted lo pueda ver, porque cuando usted hace la entrevista a la persona que está recibiendo la liberación, usted tiene que ver cuán interés tiene en lo que usted está haciendo. El ciego Bartimeo se quitó la capa. Quitarse la capa en aquella época es como quitarse lo más poder, lo que más usted puede apreciar en la vida, que es el frío. Porque es la cobertura del frío en el desierto. El desierto de noche hace mucho frío. Y esas capas cuestan cara. Y la gente era pobre y un ciego más. Pero el quitarse la capa, Jesús lo aprecia como un interés extraordinario, grande, digno de darle importancia para recibir el milagro. ¿Entiende? Por eso es que es importante la pregunta. Es importante que usted vea la actitud de quien recibe la liberación. ¿Por qué? Porque en la medida que tenga la actitud correcta, recibe. En la medida que no tenga la actitud incorrecta, no recibe. Esto es importante. Entonces usted dice, pero yo oré, ¿qué pasó? No crea que es usted. Es que la persona no estaba preparada para recibirla. Porque no la anhelaba, la rechazaba, le daba vergüenza. No cree, muchas cosas, dudas. O sea, no están dispuestos a pagar el precio de ser libres. Y esto es importante que usted lo pueda entender. ¿Por qué? Porque usted va a administrar en algún momento dado esto y usted tiene que ser efectivo y no hacerle perder el tiempo ni a la persona ni a usted. Amén. Tato. Pastor, por eso como uno como intercesor tiene que forzar esa pregunta para que ese anhelo salga. ¿Tú deseas ser libre? Tú deseas ser libre, forzarlo. Tú deseas, tú lo crees en tu corazón. Y ahí tú fuerzas a la persona para que salga su expresión, ¿verdad? Es positiva a que reciba la bendición. Fíjate que sigue diciendo, pregunta a la persona cuál es el problema. Ajá, pregunta. Ok.
En cuestión de, yo creo que uniéndome a esos ¿verdad? Versículos que estamos leyendo, creo que en Marcos, en la mujer de sangre y el endemoniado de también, flujo de sangre. el flujo de sangre, que ellos ven a Jesús y ven dentro de la multitud y ellos ven como que se centran, y yo lo veo como si ellos vieran a Jesús como un túnel, que no ven nada para la derecha, nada para la izquierda, y se centraron solamente en Jesús. Eso es. Y eso es un símbolo de adoración y el deseo. Y no solamente en liberación, ¿verdad? Que el tema que estamos hablando, sino como nosotros como creyentes y personas que venimos a la iglesia y tenemos Como adoradores y Dios nos utiliza. Venir con una mente de que no importa si hay 40 al frente, no importa si tengo 1000 problemas. Buscar la solución al frente. No es que si el pastor está bonito, que si la adoración me gustó. Es buscar un tunnel vision ya al frente. Muy bien, muy bien. ¿Verdad? Porque eso es importante en términos de que tú te fijes y te centres en la persona de Jesús. Es como yo le digo a la gente, tú fíjate en lo que Dios hace. No te fijes en el hombre, fíjate en lo que Dios hace. Porque Él es el que hace la obra. Claro, la persona que en este caso usted es ministradora de esta palabra tiene que estar limpia y pura, ¿verdad? Para tener la autoridad y el poder. Pero la persona que recibe la liberación, usted le tiene que decir, fíjate en Jesús, es el que lo hace. A Él sea toda la gloria, la majestad, el imperio y la alabanza. Y entonces esto es bien importante porque la persona que recibe la liberación tiene que fijarse en Jesús, ¿para qué? Para mantener lo que recibió. Porque si no, sale por la puerta, se le atraviesa alguien en el medio, empieza a maldecir o le pisan un callo y empieza a tirar sapos y culeras por la boca y echó al piso la bendición de su sanidad. La botó. Esto es importante, que nosotros sepamos que la persona tiene un legítimo deseo de ser libre. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? La respuesta es la siguiente. Tiene que crearse el ámbito emocional, espiritual y físico para que puedas recibir y mantener la bendición. ¿Por qué? Porque toda persona que recibe liberación necesita un cambio de la conducta anterior a la conducta nueva, correctiva, que viene por la palabra de Dios. O sea, si usted recibe liberación y usted se queda con los malos hábitos, eventualmente, a medida que pasan los días, usted va a volver a la misma situación que tenía anteriormente. Por eso es importante que usted vea que hay un legítimo interés de recibirlo. Porque el que tiene legítimo interés de recibirlo, va a seguir la palabra, va a perseverar en la palabra, va a amar la palabra y va a honrar a Dios. Y los diablos, no, las pruebas vendrán. Pero usted va a vencer porque siempre vencemos. Todo el tiempo la armadura puesta. Pero fíjese, pastor, que yo he aprendido a base de, ¿verdad?, de la experiencia que iba cogiendo, que con los testimonios, Dios siempre tiene un propósito. Yo estaba un día en Walmart de Cagua, y había un señor estaba en una romana, pensando y subiéndose la presión. Y el Señor me dice, dale tu testimonio. Y yo el testimonio, y él se quedó, se levantó y me dice, qué bueno, ay, qué bueno. Y se fue. Pero Dios siempre bendice a alguien. La señora empleada que estaba oyéndolo me dice, yo soy cristiana también. Y yo me alejé del Señor. Y mi hijo perdió la vida. Y yo regresé a los caminos del Señor. Y nadie me ha podido decir si mi hijo fue salvo o no. Y el Espíritu me coge y me dice, y yo digo, sí fue salvo. Recibió la bendición. Y él recibió la bendición ella, porque aquel no la recibió y se fue. Y ella la recibió. Así que la gloria de Dios, Dios siempre tiene un propósito. Sí. Y cuando uno lo desprecia, hay otro que lo anhela. Sí, Señor. La gloria es para Él. Amén. Amén. Pero nosotros tenemos que tener esto bien presente cuando estamos ministrando para que seamos efectivos en lo que hacemos. Pregúntale a la persona por lo cual se va a orar y le pregunta, ¿piensas que Jesús puede libertarte? Una pregunta tan sencilla como esa. ¿Piensas que Jesús te puede quitar esa enfermedad? ¿Piensas que Jesús te puede hacer dormir bien? ¿Piensas que Jesús te puede quitar la depresión? ¿Piensas que Jesús te puede quitar los miedos? ¿Piensas que Jesús te puede quitar la duda? Todas esas cosas usted las tiene que preguntar. ¿Por qué? Porque usted va a orar en el ámbito físico al mundo espiritual y el mundo espiritual se va a mover conforme a la fe que tenga la persona. Y usted lo tiene que caminar en esa fe
encaminarlo para que lo pueda ver. Por eso el testimonio tiene tanto poder. ¿Por qué el testimonio tiene tanto poder? Porque el que recibe la sanidad, por ejemplo, Tato, Dios le dio un páncreas nuevo. ¿Qué hombre en la tierra puede dar un páncreas nuevo a alguien? Ni trasplantes de páncreas se pueden hacer siquiera. Entonces un testimonio como ese, y así hay todo, yo sé que todos muchos tienen testimonio, el doctor tiene otro y así, son poderosos porque no hay hombre en la tierra ni ciencia alguna que lo pueda hacer. Por eso él le dice, háblale de tu testimonio, porque eso lleva la potencia de una verdad tan contundente que sacude al más incrédulo. Por eso el testimonio hay que darlo. Usted tiene un testimonio, no se calle, délo. Es un regalo. Por eso es que Dios quiere que lo dé. Mire ese de Alicia que le contó, es importante. Y ella se lo dice muy pero sufrió mucho por ser cabezona. Y entonces que todos cometemos los mismos errores. Pero tenemos que cambiar, tenemos que mejorar. Y ser honesto y decirlo. Y no avergonzarse de decirlo. Porque si te avergüenzas, te está avergonzando de Dios y Él se va a avergonzar después de ti. Lo dice la palabra. Por eso tenemos que hacerlo como Dios dice que lo que tenemos que hacer. Amén. No trates de psicoanalizar. Quiere decir, analizar la información que te da. Tu función es ministrar liberación. O sea, tú eres un servidor de ministrar liberación. Solamente algunos casos únicos pueden requerir privacidad y mayor cantidad de tiempo para consejería con un consejero entrenado. Ten consejeros disponibles para este propósito. Ustedes lo tienen aquí, somos nosotros. Pregúntale a la persona por la cual se va a orar. ¿Piensa que Jesús puede liberarte? Si responde positivamente, luego de la pregunta, ¿crees que Jesús lo hará ahora? Hay gente, no, déjelo para la semana que viene. No, el mes que viene, cuando yo esté preparado. Yo he tenido pacientes así. Y yo digo dentro de mí, esto es increíble. Tengo que prepararme ¿para qué? Para un regalo. O sea que yo me tengo que sentar a prepararme para una cosa que me van a entregar. De gratis. ¿Estás loco? No cuesta nada. Y es para tu beneficio. Entonces, ahí tú te das cuenta, escucha esto bien, con mucho cuidado, que el que está hablando no es de Dios. O sea, ahí usted sabe que la persona necesita más ayuda que nunca. ¿Qué usted va a hacer? Tranquilo, voy a orar por ti. Le voy a dar un ejemplo, porque tengo confianza con ella, y la esposa de Orlando, que somos amigos de muchos años. Cuando Orlando se convirtió, un hambre por el Señor, y gloria a Dios, porque sigue con esa misma hambre. Pero ella se paró y me preguntó, ¿qué tú le hiciste a mi marido? Así cuadra, así, como te la ven hecha, así, cuadro. Y después me dice, porque tú sabes que yo no creo en Dios. Yo me tragué la lengua y dije, bueno, ¿qué hago con esto? Y me dice, no, dile que tú vas a orar para que ella tenga un encuentro, más nada. Cualquier otra persona se hubiera insultado con eso, se ofende. Pero yo tenía que entender que ella me estaba hablando lo que ella creía. Y yo tenía que valorizar eso para poderle entender a ella. No es coger coraje, no es molestarme, no. Yo vi la necesidad de que ella viera lo que yo le podía instituir a través del conocimiento que Dios me había dado. Entonces, porque es que ustedes no saben, Orlando era bien difícil y Dios lo cambió. Entonces ella se cuestionó, pero ella no fue la única. El hermano me cogió en el funeral y me dijo que yo le había hecho a su hermano. No es que era malo, porque que todos los que veníamos del mundo, pues ninguno éramos buenos, ¿verdad? Pero son cosas que nosotros tenemos que verdaderamente valorar. ¿Entiendes? Valorar. Y entonces son cosas que el mundo te va a cuestionar, pero tú tienes que saberlas enfrentar. ¿Para qué? Para producir ¿qué? El amor de Cristo en la persona. Ese amor, que es el que va a echar fuera todo temor, tú se lo vas a dar a demostrar a la persona con el amor que Cristo puso en ti. ¿Por qué? Porque todos éramos destituidos de la gloria. Y Jesús vino a restituir lo que el hombre había perdido. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario por nosotros, nosotros no hubiéramos sido dignos de aplacar la ira de Dios, porque el pecado y las transgresiones
la pagó Jesús en la cruz del Calvario, y Dios por su misericordia se entronó, se formó en la persona de Jesús la Trinidad completa, porque Jesús era Dios y era hombre y todo Dios, y operaba la Trinidad en él. Lo hizo por la misericordia de nosotros. ¿Para qué? Para que al verlo rasgarse, ya no tuviéramos que coger un animal y matarlo para expiar nuestros pecados, sino que pudiéramos arrepentirnos, ir delante de él arrepentido, viniera él entonces, nos justificara, nos pusiera el Espíritu Santo, nos pone el Espíritu Santo, nos da esta palabra, la palabra te santifica. ¿Para qué? Para que en estos tiempos que vienen ahora, que son los postreros que estamos viviendo, el glorificarse, para que levantar estos cuerpos a nivel espiritual. ¿Te entiende todo esto? ¿Hay alguien que no entienda el mecanismo que acabo de explicar? Porque lo hemos explicado pues, rápidamente, porque creo que lo entienden, pero si hay alguien que tiene duda de esto, este es el momento de preguntar. No tengo problemas en darle para atrás. ¿Estamos claros? Sí, no, pregunten, yo no tengo problema. Al contrario, nosotros estamos aquí para enseñar. Pues venga la pregunta, Carmen. Cuando una persona tiene, o sea, no cree en lo que tú vas a hacer, yo no creo. Es un espíritu de incredulidad. Sí. Pues entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Porque él no cree, pero quien no cree no es la persona, sino el demonio lo que está operando. anda. Entonces, ok, ¿qué hago yo? Porque yo no puedo hacerle caso al demonio. Sencillo. Tú le dices, ¿tú quieres tu bendición? Sí quiero, pero no estoy preparado. Esto es sencillo. Coge la Biblia y tú vas de rodillas y oras esa noche, esa tarde por él o por ella. ¿Qué yo hice con ella? Yo no discutí con él nada. Y somos amigos de muchos años. Yo la abracé y le dije, te quiero mucho, más nada. Y Orlando, vamos a orar. Eso fue lo que hicimos. Ahí está el esposo. Y ahí está ella. La oración, hablando del bistec como el vinagre. Eso es el vinagre que rompe el bistec. Vamos ahí. No es discutir. No es discutir. Pues estamos en guerra, pero la guerra, o sea, tú no estás peleando con la persona, tú estás peleando con lo que está dentro de la persona, allá adentro. Y así son nuestros hijos. ¿Cuánto lloré por Ale para que se convirtiera? Más de 20 años. Y se convirtió y está medio apartado ahora, porque el mundo lo ha comprado. Pero vendrá, porque es promesa de Dios. Y seguimos así. Son ejemplos que le estoy dando para que usted vea. Estamos claros, ¿verdad? No hay duda. Vamos a seguir. Cuando estás ministrando, si hay duda pueden preguntar. Te avisa. Muy bien. Cuando estás ministrando a una multitud, es mejor entrenar a otros para ministrar junto contigo en lugar de hacer toda la administración tú solo. La comisión de Jesús fue que estas señales les seguirán a los que creyeran. La obra del ministerio había de ser mediante el cuerpo y no tan solo mediante uno o dos creyentes o evangelistas. Eso lo que significa es que cuando todos juntos oran para un mismo propósito, no solamente se divide las cargas, sino que usted puede dar un mejor servicio para que las personas reciban la liberación. Ok, número 5. Determina el problema específico. Usa la información de la entrevista y o la sabiduría que Dios te ha dado para determinar si el problema está en el reino espiritual, el reino físico o el reino emocional. Vamos a explicar eso. El reino espiritual. Los reinos, cuando está en el reino espiritual, es exactamente, tiene que ver con relación al pecado. Esto requiere un ministerio de sanidad espiritual, que es decir, salvación, arrepentimiento y perdón. Esas tres cosas. Usted le va a ministrar arrepentimiento, perdón por los pecados y finalmente la salvación. Ese es el orden. Usted no puede recibir salvación si usted no se arrepiente de lo que está haciendo. Y no va a recibir liberación si tampoco perdona. ¿Por qué? Porque la persona que no perdona, el pichón que opera ahí se llama egolatría. Yo me creo más grande que nadie. Porque yo siempre hago las cosas bien, porque yo siempre tengo la razón, porque yo nunca me equivoco, porque yo pienso las cosas antes de hacerlas, allá que el que no la pensó. Eso es egolatría. Esa persona que piensa de esa manera, el intelecto está dominado por las tinieblas y lo que hace es pensar en la lógica intelectual y nunca puede caminar en la fe. Por lo tanto, una persona que se mantiene en ese criterio de intelecto
nunca va a recibir liberación, porque el que domina ahí, el capitán que domina ahí, el comandante en jefe que domina la persona, el alma de esa persona, es egolatría. Es un ego muy grande. ¿Y por qué se llama egolatría? Egolatría porque el ego va sobre el poder de Cristo. Al ir sobre el poder de Cristo, no está reconociendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Murió por nuestras transgresiones, pecados y delitos. Murió por todas nuestras enfermedades, ¿verdad? Y murió para darnos la salvación. Por lo tanto, Él reconcilió lo que el hombre entregó en el huerto de Edén, a través de Jesús. Y ese pichón de egolatría es intelectual completamente. Y eso usted lo va a ver en gente que estudia mucho, que se creen perfeccionistas, que nunca se equivocan, que siempre tienen la razón, que a mí me sale todo bien, que yo sé más que todo el mundo, que yo tengo 3 títulos doctorales. Eso usted lo va a ver. Es más, sin los estudios lo va a ver. Hay gente que se lo cree de verdad, el intelecto. Entonces, esa persona va a luchar contra la fe, porque el intelecto del hombre es contra la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si la persona no puede adquirir esa fe, porque el intelecto se sobrepone, no está preparado para recibir liberación. Sencillamente no la va a recibir. Porque lo que va es a discutir contigo, no porque aquí yo lo hago por esto, por aquello y por lo otro, porque yo aprendí esto. Y usted está hablando con el demonio. Usted no pierde el tiempo con eso. Usted lo calla y se acabó. Esta palabra que tenemos aquí frente a nosotros siempre tiene la razón. Nunca se equivoca. Y no es cuestión de que se la sepa de memoria. Tiene que vivirla. Que es el detalle. Porque de memoria se la sabe medio mundo. Para que la vivan, son el remanente de Dios. Lo dice la palabra. Vamos a seguir. En el reino físico. ¿Qué vamos a ver en el reino físico? El problema específico en el reino físico. Pues una enfermedad corporal provocada por espíritus demoníacos de enfermedad. Vamos a dar un ejemplo. La hermana de Abraham. Hermana de Abraham. Ella estaba encorvada, la mujer era encorvada. Estaba encorvada por muchos años. Y estuvo encorvada hasta que se encontró con el maestro. Cuando se encontró con el maestro, se dio cuenta de por qué estaba encorvada y no debía estar encorvada. Otro ejemplo que dijo Manuel ahorita, la mujer de flujo de sangre. Gastó todo su dinero en médicos y el flujo de sangre seguía. Los judíos la tenían por inmunda. O sea, no podía estar donde estaban los judíos. ¿Por qué era inmunda? Por el flujo de sangre. Cuando ella gastó todo, el único recurso que le quedó mirar para arriba, miró a Jesús. Y ni siquiera tocó el borde del manto, tocó uno de los hilos, de los nudos que usaban los judíos en su manto, que tiene un significado, y ella tocó solamente ese hilito. Y él dijo, virtud ha salido de mí. Y los discípulos dijeron, maestro, pero tú no ves que todo el mundo está encima de ti y te aprieta. Y él le dijo, no, salió virtud de mí, es decir, salió poder de mí. ¿Por qué salió poder de él? Porque ella, sin podérselo expresar, tenía la actitud correcta, tenía el deseo correcto y por encima de esa debilidad, que yo me imagino que es una anemia brutal para poderse mover, porque con una mujer con un flujo de sangre continuo, eso de la hemoglobina tiene que estar en el piso. Para levantarse y moverse tenía que tener pepa de verdad. Pero era tanto el anhelo de recibir la bendición que por encima de las circunstancias de su enfermedad, ella se impuso y fue y tocó el borde de su manto. ¿Qué nos enseña esto? Que la actitud nuestra determina tu bendición. Tu actitud delante de Dios determina tu bendición. ¿Por qué? Porque ahí tú ves el verdadero compromiso que tú tienes con Dios. El anhelo inferviente de buscarle en profundidad. El anhelo insaciable del poder de Él en la presencia contigo. Eso es lo que te llena,
te capacita, te autoriza para tener la autoridad de usar su poder. Porque no es tuyo, es de él. Tú lo único que tienes es la autorización de usar ese poder. Más nada. No te creas que eres el más barracho, ni que más sabe. No. Olvídate de eso. Te ganaste por hacer las cosas correctas delante de Dios, por forma de su palabra, la autoridad de usar su poder. No se olvide de eso nunca. Pregunta ahí atrás. Ajá. Estamos en el aspecto físico. La experiencia espiritual que Dios me ha permitido, pastor, ha habido un común denominador, y es que Dios me ha avisado mediante palabra profética o palabra que Dios le ha dado a usted de algo que Dios quiere hacer conmigo. Y me explico. Dios me inquietaba mucho con la palabra de Juan 8:36 hace varios años atrás. Y yo no la entendía la palabra y la buscaba y no la entendía. Y yo, Señor, porque Juan 8:36 dice que al que el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre. Pero en ese momento yo no me sentía que había experimentado esa liberación de la que describía esa porción bíblica. Y me taladraba la palabra. Hasta que en un momento Dios me ministra a través de otra persona que llegó aquí a esta iglesia a predicar, un profeta. Lo tengo anotado. Ajá. 6 de septiembre de 2013. El Señor me muestra gran hermosura en ti. Te pongo nueva vestidura. Alcanzarás a llegar hasta el último escalón. Yo, Jehová, renuevo tus fuerzas, porque se caen los candados. Se rompe la doble cadena que te tenía atada. Vas en confianza en mí. Yo soy Jesús, el que te da autoridad, llenura, fuego, y todo lo que toque en tus manos prosperará. Retribución y justicia. Hay un documento en tu favor y comprarás. Te daré cosas nuevas y te pongo en la posición. Yo te llevo alto y restauraré la confianza, porque tengo el manto de confianza sobre ti, dice Jehová. Esa es la palabra, pastor. ¿Y ya se está cumpliendo? Y ya se ha ido cumpliendo. Y lo que quiero compartir con mis hermanos, que octubre 25, 2013, fui invitada a San Croix a un taller de liberación de alto nivel. Y fui con la bendición de aquí, de ustedes, de la casa pastoral. Pero yo decía, Señor, si verdaderamente esto es tuyo, haz la provisión tú, si es que tú quieres que yo esté en ese taller. Paleo, no pasó una semana de yo haber presentado la oración, y Paleo me dice, hermana, entregué un ayuno, pero Dios me dice que te pague el pasaje. Yo no sé para dónde es que tú vas a ir, pero Dios me dice que te pague el pasaje. Y yo le digo, Paleo, pero lo que pasa es que yo voy con una acompañante, que era con doña Ana Luz Fernández de Carolina. Ajá. No somos una, somos dos. Y me dice, no te preocupes, dame los nombres de ustedes, porque Dios me dice que le pague el pasaje a ella también. Así que Dios hizo provisión y yo viajé con $6. Y recuerdo, pastor, que usted me llamó y me dijo, no abordes el vuelo sin antes verme. Yo vine aquí en una patrulla con mis compañeras de trabajo, con maleta hecha, porque ya yo me iba. Así que, y usted, Dios lo tocó para darme una ofrenda. Allá también gente que yo no conocía, profetas y pastoras de otros países que estuvieron en el taller, también me bendijeron económicamente en el lugar. Pero eso lo hizo el Señor cuando Amén. Yo confié en Él. Y le voy a decir la parte más hermosa. Recibí liberación de demonios de un espíritu jezabélico. Que yo lo llamé a usted. Hey. Y le dije, pastor, me pasó esto en el altar. Yo escuché la voz de Dios mientras yo estoy sentada escuchando el taller de liberación. Y escuché la voz de Dios que me dijo, párate y ve al altar y fija tu mirada en mí. Cuando yo miro al predicador, yo no podía mirar al predicador. Yo cerré mis ojos e incliné mi vista más arriba.
al eterno como al invisible. Eso es. Y el Señor hizo su obra en mí. Y le doy toda la gloria y toda la honra al Señor. Tremendo, denle un aplauso al Señor, claro que sí. Qué lindo. Eso es. Me gozo de eso. Yo no me acordaba de tantos detalles. Dale que te toca el micrófono. Vamos para el reino emocional después de Carmen. Y usted es médico y lo entiende, y los que son médicos aquí. Cuando la señora del flujo tocó el manto, la señora estaba, como usted dice, cansada, pues le daba trabajo caminar, o sea, agotada por la hemoglobina baja. Cuando ella lo tocó, no solamente el flujo se detuvo y se quedó anémica, no. Se detuvo el flujo y la hemoglobina, el hematocrito y todo lo que tenía que ver con el sistema hematológico se restableció en un segundo. Sí. O sea, ella salió con fuerza. Dios hace el trabajo completo. Hace el trabajo completo, no hace cosas a mitad. Sí. Eso es importante. Mira qué importante es esto. Cuando usted vea que hay un milagro incompleto, tiene que preguntarle a Dios si eso es de Dios o no es de Dios. Porque el diablo hace las cosas a media. No tiene todo el poder que tiene Dios. Hay veces que él hace completa el diablo y usted se puede confundir. Por eso tiene que preguntarle si eso es de Dios o no es de Dios. Estuve en una iglesia donde precisamente pasó una cosa así a media. Y se para una muchacha y me dice, ¿usted cree que Dios obró ahí? Y si supieras que no. Pero vamos a orar para que Dios lo sane completo. Y Dios lo sanó completo. Ahora sí recibió. ¿Pero qué fue? Yo no oré por el milagro. Yo oré por la liberación de la incredulidad. Y entonces vino el milagro. Pero por discernimiento de espíritu. Porque no lo había recibido. Esto rapidito, mira. El reino emocional. Problemas relacionados con ansiedad, que esto es lo que más ataca a la iglesia. Ansiedad, temor, enojo, amargura, resentimiento, culpa, duda, fracaso, celo, orgullo, confusión, frustración, perfeccionismo en la energía de la carne, falta de perdón y situaciones pasadas. Perfeccionismo en energía de la carne. Es que nosotros tenemos que ser eficaces en lo que hacemos y hacer las cosas bien. Pero siempre puede quedarse algo y la tendencia es a criticarlo. Ahí entramos en perfeccionismo. Dios le gusta que vayamos a la perfección, pero no en la insistencia exagerada de castigar a esa persona porque no lo hizo perfectamente bien. Sino decirle, se te quedó esto, hermano, este chispito aquí de rosa, límpialo aquí así. Por decir un ejemplo. Se te quedó esto acá, o este cable está suelto aquí, ponlo aquí. No es decirle, chico, pero tú eres electricista y tienes licencia, ¿cómo tú vas a dejar un cable suelto, mano? Son ejemplos. Entonces, ahí estamos en perfeccionismo de carne. Eso es problema de que se manifiestan en la emoción y se manifiestan en la carne. Entonces tú dices, mira, te voy a enseñar cómo es. Ven acá. Pone así. Y de ahí en adelante tú lo vas a seguir haciendo bien. ¿Te das cuenta? Es muy diferente a decirle, ¿tú estudiaste electricidad? ¿Y por qué tú dejaste eso así? Porque tengo confianza con Orlando. No es que sea Orlando, ¿verdad? Son ejemplos. Es porque son cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta. O si tú eres policía, tú dices, mira, y viene el comandante, yo te enseñé que el procedimiento estándar aquí es este, ¿por qué tú lo hiciste así? A lo mejor el policía usa la discreción y lo está haciendo de otra manera, porque ellos tienen poder discrecional para hacer las cosas. Y eso es así. Como también lo tenemos en todas las profesiones. No hay estándar 100%. Y entonces tú estás de jefe y vienes a criticarlo. No. Tú tienes que ir poco a poco y discernir lo que está pasando, porque a lo mejor la persona no lo está haciendo a propósito, o a lo mejor la persona tiene un pichoncito que no lo deja organizarse. Pero como tú tienes que ir analizando lo que está pasando, salud, tienes que cogerlo con calma. Y de esos pichoncitos, los padres tenemos unos cuantos pichones, porque cuando estamos educando a los niños, educamos en base al regaño. Y no a la instrucción de
ven acá, esto se hace así, o te estoy diciendo que esto no lo puedes hacer, pero decirle por qué. No explica, no, porque yo soy la autoridad. Eso va creando una autoestima bien baja en un niño. Sí, lo va deteriorando. Va a haber problemas emocionales. O sea que el padre tiene que también analizarse para poder... La sustancia base de lo que hoy tenemos en Puerto Rico no es los hijos, no los jóvenes, es los padres de esos jóvenes. Usted es lo que le enseñaron que será. Si lo enseñaron mal, usted aprendió mal. Si le enseñaron bien, usted va a caminar bien. Esto es importante, porque usted no se hizo solo. Usted es parte de una complejidad, de unos estilos de vida, de unas circunstancias, de unos valores y de unos estudios. Eso es un ente completo. Si dentro de los valores no se le inculcaron los valores cristianos correctamente, pues eso no van a existir. Usted va a perseverar en lo que le enseñaron del mundo. Entonces, cuando usted tiene a Cristo, pues usted va a tener una serie de problemas relacionados, por ejemplo, en cumplir la palabra si tiene problemas con la figura de autoridad. Pues entonces, ¿qué pasa? Va a chocar y eso va a producir cambios emocionales en usted de ansiedad, de miedo, de enojo, de amargura porque no quiere aceptar o tiene resentimiento o se siente culpable por X o Y razón, o se siente inferior y quiere demostrarlo con superioridad, maltrata a los demás, o se pone rabascoso y no quiere obedecer. Esas cosas pasan, ¿por qué? Porque su ser interior está herido y usted no ha perdonado, y entonces las situaciones emocionales lo hacen que sacarlo del camino correcto porque tiene incapacidad para cumplir esta palabra. ¿Y por qué tiene incapacidad? Porque no ha sanado la herida del pasado, entregándole los monstruitos del pasado. Ahorita Tato habló de una herida. Mira qué interesante esto. Una cicatriz. Una cicatriz es la marca que queda sobre la piel después de haber una herida. Puede ser una cirugía, o puede ser que se enganchó con un alambre, se rayó, un accidente, se cortó con un vidrio, lo que sea. Si usted tiene esa cicatriz ahí, y la va a ver toda la vida, pues está marcado. Y viene alguien, le pasa por el ala así, y usted brinca. Eso significa que tocó una fibra emocional que la hizo hacer a usted sensible a lo que había pasado en el pasado y se desquitó en el presente con lo que había pasado en el pasado. ¿Me hago explicar? No. Es un poquito de conflicto. Ok. Si usted tiene un conflicto, vamos a decir, con su papá, y tiene problemas con la figura paternal, y usted se casa cuando su esposo tiene que ejercitar la autoridad, usted no va a permitir que su esposo ejercite la autoridad porque usted todavía no perdona a su papá. Por ejemplo. No tolera la autoridad. O si su papá la violaba o lo violaba, pues cuando le dicen, no, Cristo es el que va y este es el orden, el día de mañana usted se va a casar o tiene que seguir las instrucciones de papá, de Dios Todopoderoso, te va a tener problemas porque tiene problemas someterse. ¿Por qué? Porque todavía la autoridad supuestamente terrenal, usted no la ha perdonado, no la ha trabajado. Y a alguien le toca esa herida, vamos a decir que esa persona que no perdonó a su papá, se casó. Vamos a decir que es una mujer, para hacer un ejemplo más fácil de entender. Y entonces esa mujer tiene que someterse a ese marido. Y el marido es como medio blandengo, medio flojón. No, los hay. Porque todavía no se han dado cuenta que Dios lo puso en el lugar que tiene que estar y no se dan a respetar. Gloria a Dios, porque ese caso no lo tenemos aquí. Pero allá, de otro lado, yo tenía mucho problema con eso. Porque esto tiene que ver mucho con el pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia le enseña la firmeza al hombre. No hay muchos casos de eso. Pero allá es de otro lado. Vamos a hablar. No, porque es que todo viene por una razón, no es porque sí. O sea, si el pastor de la iglesia no le enseña a usted a ser un patriarca, usted va a ser flojo. Pero si le enseña a ser patriarca y a ella a ser matriarca, todo va a caminar conforme a la Biblia. Pero si el pastor de la iglesia es matriarcal en vez de patriarcal, pues va también, tiene problemas porque va contra la palabra. Y tengo que explicárselo de dos maneras. Bueno, pero vamos al ejemplo ahora. No estoy hablando de nadie, esto es para que usted aprenda.
Usted aprenda, porque usted tiene que aprender esto como es correcto, como dice la palabra. Si se casa y va al matrimonio, no ha perdonado a su papá, ese hombre que se casa con ella, la mujer no lo va a respetar muchas veces. Puede momentáneamente respetarlo, pero cuando llega un momento determinado, ella le va a pasar por encima. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero que usted responda, ¿por qué? Porque no se va a saber someter a la obediencia de Cristo cuando Él es el patriarca. ¿Me están entendiendo? Entonces viene cualquiera, le toca esa heridita del pasado, ¿y con quién se va a desquitar? Con el que tiene al lado, el marido. ¿Lo ven? Y eso va a traer aquí problemas de qué? De ansiedad, de miedo, de enojo y finalmente hasta complejo de culpa que no tiene. ¿Por qué? Porque actúa mal y no sabe por qué. Porque es que no ha trabajado su situación emocional de un pasado no entregado a Dios. Sí, porque usted puede decir, yo le entregué, yo perdoné para allá y para acá, pero a la hora de la verdad, mi papá era malo, muchacho. No quiero ni verlo. Ni pero no perdona nada. No está sano. No está sano. Sí, pero le estoy dando ejemplos para que usted vea. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona, la receta aquí es sanidad interior. Y a eso me dediqué yo muchos años, por 15 años, trabajar sanidad interior. Que ustedes ahí van a tener una gran ventaja. De hecho, nosotros damos sanidad interior, dimos aquí mucho tiempo sanidad interior, muy buena, y fue de mucha bendición. Pregunta. Lo que yo quería decirles era que a veces la gente cuando quiere ayudar a otros a que se acerque a Dios, le vende la imagen de Dios como un ser castigador. Y no lo es. Y, o sea, no, pues si tú no haces esto, Dios te va a castigar. Entonces, si la persona ya tiene el problema de un padre o una madre castigadora, no quiere pues saber. no va a lograr, esa persona no va a querer saber de Dios. Por O eso, sea que eso es lo que se llama una distorsión de imagen. tienes que venderle a Dios como un ser de amor. Lo es, como lo que es. Pues como lo que es. Y entonces a veces la gente lo vende GB. No, sí, esas son doctrinas equivocadas. Cuando ustedes vengan a hablar de Apocalipsis y le digan que eso es de miedo, sálgase de ahí porque eso no es. Apocalipsis es un libro de bendición, no de miedo. Apocalipsis es un libro de prosperidad. Apocalipsis es un libro que tiene eternidad. Y es un libro donde más usted puede ver el amor de Cristo para el creyente. Apocalipsis. Entonces, todo lo que le digan lo contrario, pues no conocen la palabra. Porque es un libro de esperanza. Es un libro que te sella para bendición y es un libro de guianza y te prepara para el gran regalo que Dios nos va a dar, que es el levantamiento de la iglesia. Pregunta. Una pregunta, es para yo entender algo. Usted conoce mis situaciones familiares. Hace muchos años antes de estar aquí en la iglesia, yo tuve un evento con mi papá que él hizo algo que me causó mucho dolor en ese momento. Ajá. Yo era consciente porque me metió el dedo en la llaga, o sea, hipotéticamente, tengo complejo de fea y me dijo fea, una situación parecida, ¿no? Yo cuando pasó ¿Tenías? eso, sí, tenía, Pasado. no sé pasado, pero quiero entender por qué pasó de la manera en que pasó en mi vida, ¿no? En ese momento yo recuerdo que yo siempre que buscaba a los nenes, que los llevaba a la escuela, iba de regreso a la escuela, yo siempre iba todo el camino diciéndole, Señor, no permitas que yo tenga ningún resentimiento con mi papá a causa de eso. Eso era constante, todo el camino, Señor, no permitas, no lo permitas, no lo permitas. Realmente cuando yo llegué aquí fue que realmente vine a ser sanada de todo eso. Sí, podemos salir al interior. Porque a pesar de que yo realmente tenía el deseo de no tener ningún resentimiento, de superar lo que había sucedido, porque a pesar de que uno tiene el deseo, no sucede? No te sana. No, sí se siembra ese resentimiento, aunque uno ¿Por qué no se quiera. quedaba el resentimiento? Sí, Hasta que lo identificaste y lo entregaste. pero yo era consciente. Sí, pero tenías que entregarlo y trabajarlo espiritualmente como lo trabajamos. Okay. Sí, porque es que mire, esto es interesante esa pregunta, porque esto no es intelecto, esto es fe. Entonces ella lo entrega a nivel pues porque tiene por la palabra que hacerlo y sabe que tiene que hacerlo y la palabra lo dice y ella lo hace. Pero ella creyó después que vio
la sanidad interior a la luz de la cruz del Calvario, creyó que toda su culpa y todo su complejo, Dios lo quitó, porque él tomó el lugar del pecado de su papá y del pecado de la culpa de ella y lo quitó. Como ella lo creyó, porque lo entendió en la curva de personalidad que nosotros damos aquí de sanidad interior, ella lo creyó, automáticamente se fue la potestad, fue libertada. O sea que podríamos decir que una persona secular, Ajá, que no tiene la oportunidad de conocer palabras, supongamos, por más deseo, no va a poder. por más intención, No no puede. puede, porque sin No el puede. Señor no se puede perdonar No ni se puede sanar. Y la pregunta, la respuesta es ¿por qué? No puede. Sencillo. No. Mire, la pregunta, la respuesta es sencilla, ¿por qué no puede? Escúcheme. Usted y yo tenemos el diseño de Dios. El único, escuche esto bien, el único que tiene la llave para sanarte interiormente es Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo vivimos un pasado, presente y futuro, pero Él es presente. Y Él es el único que puede entrar en tu pasado, actualizarlo al presente, sacarte todo eso para ponerte en el futuro brillante. El único que lo puede hacer se llama Dios. No hay medicamento, no hay nadie que lo pueda hacer, ni consejo, ni terapia psicológica, ni terapia psiquiátrica, ni consejería, nadie. El único que lo puede hacer es Él. ¿Por qué? Porque es el único que puede entrar a tu alma y decirle, yo voy a sacarte esa costra vieja de resentimiento para imponer mi amor autentizado en la fe que yo he ganado para ti. Porque yo soy el autor de la fe y el consumador de la fe. Por eso es que Dios lo puede hacer. Y únicamente Él, porque Él es el que tiene la llave. Este era el tercer nivel. Pues ya entramos, nos adelantamos un mes a la clase de eso, pero ya se lo expliqué. Lo vieron, ¿verdad? Lo entendieron bien facilito. Por eso puede entrar ahí. Qué bueno que tenemos a Dios. El único que lo puede hacer es Él. No hay hombre, ni mujer, ni psiquiatra, ni psicólogo, ni medicamento, ni nada. Carmen. Y a mí me da pena que no en todas las iglesias se enseñe esto, porque pues Dios lo dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso y es si el bíblico. conocimiento que se le da a la persona no es el verdadero, y debe de ser desde temprana edad, para que entonces él pueda ir identificando todas esas acechanzas del enemigo y decir, no, yo ato, reprendo y echo fuera. Si no hay conocimiento, bendito, el pueblo perece por falta de conocimiento. Sí. O sea que esto hay que empezarlo a enseñar desde niño. Tato. Pastor, y Dios también le hace revelación a uno y enseña a uno también en diferentes formas. Claro. Como me explicó a mí el otro día de la escalera, que yo hablé con ustedes de eso. Ajá. El Señor me explicó a mí la escalera, que y las personas iban subiendo esa escalera. Y me dice, mira cómo las personas suben. No. Y de golpe la persona resbala, da un resbalón, ¡bum! Y se bajó hasta abajo, o bajó 2, 3, 4 escalones de un cantazo. ¿Qué quiere decir? Que el ascenso a la bendición, al crecimiento espiritual se atrasó por algo que hicimos. Porque no perdonamos, hicimos algo. No entregaron. Y no entregaron. Y de eso se trata también. Es una escalera donde si nos Esa es la escalera de la vida. nos equivocamos, bajamos de nivel y nos escocotamos, o tenemos que volver a subir y empezar de nuevo. O nos quedamos a mitad de camino, bajamos 2 o 3 escalones. Sí, así es. Eso es así. Y redundando, cuando a mí me llevaron para allá, me dijeron, yo rogué para volver, para terminar de creer en mí, En el cielo. me dijeron estas palabras: te vamos a dejar volver, pero tú estabas ya preparada para estar aquí. Ten cuidado con los tentáculos del mundo porque te puedes perder. El mundo, o sea, yo estoy pendiente de los tentáculos y todo el tiempo diciendo no a todo lo que no viene de Dios. Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios.